Muy buenos días y bienvenidos un día más a este tiempo de meditación en la palabra de Dios, este espacio que tenemos cada día, este encuentro que tenemos cada día con el Señor para meditar en su palabra y recibir de parte de nuestro Padre Eterno este alimento que nos levanta y que nos ayuda a crecer para salvación. Mi nombre es Carlos Muñoz y en nombre de la Iglesia IRE les doy la bienvenida a este canal. Invitarles a que escuchen este audio hasta el final, que lo compartan con otras personas, que le den me gusta a nuestro contenido y también que se suscriban a nuestro canal si no lo han hecho. También quiero invitarles muy especialmente a que hagan parte de nuestro club de lectura que tenemos. Tenemos la información, el enlace en la descripción de este video. Ahí usted puede darle clic y unirse a nuestro club de lectura en el WhatsApp y tenemos una actividad muy especial. Todos los días estamos leyendo un capítulo de la Biblia y nos reunimos todos juntos los días miércoles a las 10 de la noche, hora de España, y los sábados a las 6:30 de la mañana, hora también de España. Así que yo le animo, si usted quiere participar en leer la Biblia, pues únase a nuestro club de lectura y pues tenga esta experiencia de crecimiento espiritual. Vamos a continuar entonces con nuestro estudio de la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24. Hemos venido estudiando en este capítulo que una de las, o quizá la situación más, el objetivo más grande de nosotros como cristianos, como creyentes, pues sin duda alguna es la segunda venida del Señor Jesucristo. Como creyentes, como cristianos, pues nosotros tenemos que tener nuestro objetivo, nuestros ojos puestos en este hecho que muy pronto va a suceder. Si nosotros no tenemos nuestras esperanzas puestas en que el Señor va a volver, pues nuestra fe resulta vana. Y de hecho, mire, pensándolo en la vida, pues nosotros tenemos que tener objetivos claros. Cuando tú tienes una meta clara en tu vida, pues todo lo que transcurre en tu vida, todas tus actividades, todo lo que tú haces, todo lo que tú desempeñas, pues gira en torno a ese objetivo, a conseguir ese objetivo. Pero cuando el objetivo no es claro o no se tiene ningún objetivo, pues simplemente vivimos sin tener objetivos claros y no llegamos a nada en la vida. Y se nos pasan los años, se nos pasa la vida, pues haciendo cosas desgastantes, haciendo cosas pues que no trascienden y no llegamos a ninguna parte. Entonces, como cristianos, nosotros tenemos un objetivo y es que el Señor Jesucristo va a regresar. Y yo le invito a que usted hoy analice. Yo sé que muchos a lo mejor no habrán escuchado esto. Muchos a lo mejor dicen, sí, yo creo en Dios, me lo han enseñado. Algunos pues estarán en la Iglesia Católica. Pero yo le digo una cosa, esta es una realidad que nosotros no podemos obviar en nuestra vida. Su vida, nuestras vidas como cristianos tienen que girar alrededor del objetivo de que Cristo va a volver. Y este capítulo de Mateo 24 nos deja ver unas señales y nos la podemos interpretar de que el Señor está cerca. La venida del Señor está cerca. En primera de Tesalonicenses o en la carta a los Tesalonicenses nos enseña el apóstol Pablo de que dos cosas deben suceder antes de la venida del Señor, y es la apostasía y la manifestación del hombre de pecado, es decir, el anticristo. Estas dos señales aparecen en la carta a los Tesalonicenses y es importante entenderlas. Estas son señales adicionales que nos van a ayudar a identificar qué es la apostasía. La apostasía es el abandono de la fe. Ese es el abandono de la fe. Es cuando desertamos de la fe que tenemos, de nuestra verdadera fe como creyentes, como cristianos,
y nos vamos detrás de otro tipo de creencias que van totalmente contrarias a lo que Dios dice en su palabra. Vamos a leer lo que dice Mateo 24 a partir del versículo 29. Acompáñenme en la lectura. Dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Vamos a leer hasta ahí hoy. Y aquí el Señor sigue dándonos señales. Dice en el verso 29 que inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Mire, inmediatamente después de la tribulación, ¿qué sucederá? Dice, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Mire que aquí el Señor nos está diciendo que una de las señales o de las cosas que sucederán, que nos ayudarán a identificar también la venida, son cosas que suceden en el firmamento, cosas que suceden en los cielos, con los astros. Y mire, no estoy hablando de astrología, no estoy hablando de ese tema, porque la astrología es un engaño. Es un engaño que ha utilizado Satanás para engañar a muchas personas. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que parte de las señales serán cosas que van a comenzar a suceder con el sol, con la luna, con las estrellas y con otros poderes celestiales. Cosas que están también ahí arriba. Cometas, planetas, asteroides, etcétera. Mire, y una de las señales tiene que ver con esto, con fenómenos con estas cosas, con el sol, por ejemplo, con la luna. Entonces, estamos hablando de eclipses, porque cuando dice que el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, estamos hablando de eclipses. Estamos hablando de que sucederán este tipo de cosas. El sol se oscurecerá y la luna no dará el resplandor. Un eclipse que sucederá. También nos está hablando de que las estrellas caerán del cielo. Quizá meteoritos, quizá cometas. Y también hablando de que las potencias de los cielos serán conmovidas. Señales en los cielos. Y esta es otra de las cosas que también nos van a ayudar a identificar la venida del Hijo del Hombre. En la Biblia de la Reina Valera aparece el título, la venida del Hijo del Hombre, porque aquí empieza ya a hablar en forma del momento en sí, cómo será. Y una de las señales será esto, este tipo de fenómenos. Así que nuestros ojos deben estar abiertos y atentos a cuando sucedan estas cosas. También nos dice que aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Aparecerá la señal del Hijo del Hombre.
Dice, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. O sea, ya será el momento, llegará el momento exacto en que el Hijo del Hombre tome su camino hacia la tierra. Y dice que las tribus de la tierra lamentarán. ¿Qué lamentarán? Lamentarán haberlo rechazado. Lamentarán no haber escuchado a los siervos, a los profetas, a los evangelistas. Lamentarán que a lo mejor estos evangelistas y todos los que predicamos la palabra de Dios dimos un mensaje llamando al arrepentimiento, a volverse al Señor, pero a lo mejor no lo hicieron. Mire, dice que lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. ¿Con qué? Con poder y gran gloria. Miremos que aquí se nos habla de que la venida del Señor será con estas dos características. Entonces ya podemos ir aclarando la situación. La primera venida del Señor, Él vino como siervo. Él vino de una forma humilde. Él vino de una forma sencilla. Pero la segunda venida, dice aquí que será con poder y gran gloria. Y todo ojo le verá. Toda la tierra lo tendrá que ver. Toda la tierra tendrá que guardarle y rendirle la pleitesía y la honra que merece. Dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y esta es otra de las cosas que sucederán. Algunos interpretan esto como el arrebatamiento, como que el arrebatamiento será al final de la tribulación, después de la tribulación. Aquí algunos interpretan este hecho como que los escogidos seremos arrebatados. Y ahí sí definitivamente iremos con el Señor. Y dice que de los cuatro vientos, cuando la Biblia menciona los cuatro vientos, o el número 4, pues está dando como un contexto universal. Los cuatro extremos de la tierra, los cuatro puntos cardinales. Está hablando de toda la tierra, desde un extremo del cielo hasta el otro. Dice el versículo 32, de la higuera aprender la parábola. Y aquí el Señor nos da una pequeña parábola para ayudarnos a entender. Dice, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Bueno, hay muchas personas que a lo mejor me están escuchando desde Latinoamérica y a lo mejor no comprenden esto que les voy a contar. Pero los que están escuchando en lugares como México, Estados Unidos, Australia y donde hay estaciones, podremos saber que la higuera es un arbolito, es un árbol que es estacionario. Es decir, cuando llega el invierno, ya bota todas sus hojas. La higuera se queda sin una sola hojita. Y como que los árboles que botan todas sus hojas, pues realmente no están muertos. Ellos simplemente como que desarrollan una forma de protegerse contra el frío. O sea, ellos como una especie de hibernación. Y durante el invierno, pues ellos hacen eso, botan todas sus hojas y se quedan así. Pero llega un momento en que la hoja de la higuera empieza a brotar. Cuando empieza la primavera, cuando comienza la primavera, termina el verano y comienza la primavera, de un momento a otro la higuera empieza a brotar hojas. Y es una cosa muy bonita, muy hermosa, porque esas hojitas esas hojitas y esas ramitas nuevas que van brotando, pues de esas ramitas pues se generan frutos. Entonces, el Señor nos da una parábola con respecto a la naturaleza. Este árbol de la higuera, cuando está el invierno, se queda sin hojas, pero cuando ya empieza a acercarse el verano, entonces
empiezan las ramas a brotar y brotan las hojas. Entonces dice, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Y luego dice el verso 33, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. O sea que nosotros tenemos que estar atentos a todas estas cosas que están sucediendo. No pierda el hilo de lo que el Señor está enseñando. El Señor está enseñando acerca de las señales que precederán la venida del Hijo del Hombre. Dice el versículo 34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Bueno, y este es un versículo que ha sido bastante controversial y que se le han dado muchísimas interpretaciones. Y para poder entenderlo, pues tenemos que remitirnos nuevamente al contexto del que estamos hablando de la parábola de la higuera. Nos dice que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, remitámonos a la parábola de la higuera. Muchos interpretan esa parábola de la higuera o identifican la higuera con el pueblo de Israel. Ya dijimos en unos minutos anteriores que el proceso de la higuera es que durante el invierno la higuera se queda sin hojas, se queda totalmente pelada como si estuviera muerta, pero en algún momento llega un momento en que la higuera empieza a revivir, empieza a renacer, a brotar las hojas hasta que llega a tener el fruto deseado en el verano. Y esto vemos que ha sucedido con el pueblo de Israel. Y una vez más tenemos que mirar todo el contexto del que estamos hablando, de que hay que estar mirando lo que sucede con el pueblo de Israel. Y vamos a hablar un poquito acerca de eso. Mire, el pueblo de Israel hubo un momento en que estuvo como muerto, pero a partir del siglo XX, en el siglo XX sucedieron muchísimas cosas. Por ejemplo, en 1917 se dio la declaración de Balfour, que fue una promesa que los ingleses hicieron de que iban a dejar esa tierra en manos del pueblo de Israel, en manos de los judíos. Más adelante, en 1948, se decreta el Estado de Israel y es el renacimiento, es el resurgir. O sea, ese pueblo que estuvo como muerto, que también esa profecía del Valle de los Huesos Secos la identifican como cumplida en 1948 cuando se decreta cuando es el nacimiento del Estado de Israel. Pero sin embargo, a partir de ahí vinieron una serie de conflictos, una serie de guerras y Jerusalén pues no quedó del todo en manos de los judíos, en manos del Estado de Israel. Jerusalén quedó dividida hasta 1967 cuando el Estado de Israel toma la ciudad por completo. Entonces pues Jerusalén queda completamente en manos del territorio del Estado de Israel. Entonces miremos las fechas. Entonces se dice que no pasará esta generación. ¿De cuánto estamos hablando de una generación? Unos dicen que 40 años, otros dicen que una generación se va hasta 100 años. Pero nos está diciendo aquí, entonces vamos a entenderlo para que el Señor nos ayude a comprender. El pueblo de Israel estaba como muerto. Estaba muerto, pero a partir del 48, a partir del año 48, el pueblo de Israel revive. Que esto es también hace parte de la profecía del Valle de los Huesos Secos. El pueblo de Israel revive y empieza a brotar, empieza como a renacer, empieza a brotar las hojas. Y hasta que llega un momento en que Jerusalén es conquistada por completo por el Estado de Israel y ahí empieza a dar frutos. Y eso fue en el año 67. Estamos hablando de que los que quizá, bueno, esto es una interpretación que dan algunos, quizá la generación a la que está haciendo referencia el Señor es la generación que va a ver o que vio el renacimiento del Estado de Israel. O sea,
quizá los que nacimos a partir del año 67. Esa es una explicación. O sea que usted y yo estamos viendo con nuestros ojos y podemos ser esa generación que va a ver la venida del Mesías. Mire que todas las señales se van cumpliendo y bendito sea el Señor que nos permita a nosotros ver estas señales. Por eso tenemos que estar muy atentos a lo que sucede con el pueblo de Israel. Y dice el versículo 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y aquí está hablando de la certeza que el Señor nos da, o la certeza de su palabra. Dice que el cielo y la tierra pasarán. O sea, quiere decir que quizá todo esto que nosotros vemos en la tierra se acabará, se envejecerá, será destruido. Pero las palabras de que el Señor nos da serán eternas, son eternas. Y eso es algo que usted y yo tenemos que tener claro todos los días de nuestra vida. Las palabras del Señor no pasarán de moda, no se acabarán, no se envejecerán, siempre estarán vigentes. Siempre estará vigente la promesa del Padre, la promesa del Señor hacia nuestras vidas. Dice el versículo 36, dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y esto tiene que ver también con una boda. Aquí entramos dentro del contexto de las bodas judías y vamos a hablarlo aquí brevemente para que ustedes entiendan el contexto. Y las bodas, bueno, las bodas en el contexto judío o en el contexto de esa cultura se preparaban desde que los hijos están muy jóvenes, prácticamente niños. Pues los padres buscaban la pareja para ese hijo o para esa hija. Y se hacía un precontrato matrimonial, digámoslo así. En la Biblia o en la cultura judía no existe el noviazgo y no existe la costumbre de que el joven o la joven pues tiene un novio y luego tiene otro y luego tiene otro y así. No, eso no existe en la cultura, en esta cultura. Había un precontrato y había prácticamente un compromiso firmado por parte del padre de la novia y de los padres para que estos jóvenes pues se casaran y tuvieran un hogar. Entonces, ¿qué hacía el padre? Pues el padre preparaba al novio. El novio se preparaba, edificaba una casa, el padre le daba un terreno, el novio edificaba una casa, preparaba todo para que cuando fuera el momento de hacer el matrimonio, pues él ya estuviera preparado, esa casa ya estuviera preparada. Ahora, ¿qué hacía la novia mientras tanto? La novia también se preparaba su ajuar de bodas, se preparaba en los conocimientos de la casa, en la administración de la casa, en la cocina, en todo esto. La novia también se preparaba. Ahora, cuando el padre veía que el hijo y que ya los dos novios estaban preparados, ahí sí decretaba la boda. O sea, eso no lo sabía el novio, eso no lo sabía la novia, no lo sabía nadie más. Solamente el padre, a juicio del padre, el padre cuando veía que ya estaba todo listo, entonces ahí sí llama a los novios, hace tocar el shofar y los casa. Se da el matrimonio. Entonces, ese contexto también lo tenemos que tener en cuenta en nosotros, en la iglesia. Mire, y es que el Señor en este momento, la Biblia nos dice que que la iglesia es como la novia, somos la novia del Señor y el Señor nos está preparando. El Señor está preparando usted y yo como futura esposa del Señor, pues estamos siendo preparados, limpiándonos, santificándonos, concientizándonos de eso, del tremendo compromiso que vamos a tener con el Señor más adelante.
Ahora, dice también la palabra de Dios en Juan que el Señor se fue a preparar lugar para nosotros. O sea, es todo el contexto que estamos viendo acá. Pero dice que el día y la hora nadie lo sabe. Ahora, también esto tiene que ver con el contexto de las fiestas solemnes. ¿Qué pasa en las fiestas solemnes? Bueno, en las fiestas solemnes hay una fiesta en particular que es la conmemoración al sonar de las trompetas, la fiesta de las trompetas, que se da más o menos entre septiembre y octubre. ¿Qué es lo que pasa con la fiesta de las trompetas? Dice que es el primer día del mes, pero no piense que es el 1 de septiembre, no, es el primer mes bíblico. Recuerde que los meses bíblicos, según la palabra de Dios, según la Biblia, los meses empiezan con el nacimiento de la luna nueva. Cuando aparece la luna nueva, inicia el mes. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ese día es un día escondido. ¿Por qué? Porque a veces la luna se tarda en salir. Entonces tenían que enviar a 2 testigos para confirmar el momento en que la luna apareciera, en que la luna nueva apareciera. Y entonces no se sabe. Habían unas personas que tenían que estar pendientes para el momento en que la luna apareciera y dar la alarma, dar la voz de alarma de que se inicia un nuevo mes. Entonces, cuando suena el shofar, es porque quiere decir que se inició el mes. Y por eso es la fiesta de las trompetas. Dios le dice al pueblo de Israel que con la luna nueva de ese mes se inicia el día, es el día de las trompetas. Y ese es el día oscuro, el día escondido, el día que nadie sabe cuándo va a ser. Por eso también es otro contexto. Y ese día tiene que ver, ese día, la fiesta de las trompetas, es una proyección, digámoslo así, profética de la venida, de la segunda venida del Señor. O sea que cuando llegamos a ese día de las trompetas, tenemos que recordar que un día de las trompetas, el Señor va a venir, el Señor va a volver. Y ese es otro de los mitos que usted y yo como cristianos tenemos que tener claros. Mire, muchas veces a nosotros se nos enseñó que el día de la venida del Señor iba a ser cualquier día de los 365 días del año. Pero según lo que podemos encontrar en la palabra de Dios y según los parámetros bíblicos, pues hemos encontrado de que el día de la venida del Señor es un día de las trompetas, es un día de la conmemoración al son de trompetas. Cuando esa fiesta se da al sonar la trompeta, es el día que el Señor va a venir. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo? Puede ser este año, puede ser el próximo, puede ser dentro de 5, puede ser dentro de 10. No lo sabemos. Pero con certeza podemos decir, según lo que nos dice la palabra de Dios, que es un día de las trompetas. Así que yo le invito a que usted esté atento cuando llegue ese día, a que usted esté preparado cuando llegue ese día, porque ese día puede ser el día de la venida del Señor. Así que tenemos que estar preparados. Dice aquí en la palabra de Dios que el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Dice el verso 37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y aquí el Señor compara en este versículo 37 la venida del Señor, que será como en los días de Noé. ¿Y cómo eran los días de Noé? Bueno, la gente estaba despistada, la gente estaba en lo suyo. Dice aquí, comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, comerciando, haciendo de todo. Pero Noé simplemente, Dios le mandó a construir un arca. A Noé lo tomaron por loco. A Noé dijeron que se le había corrido el champú. A Noé dijeron que se había rayado de la cabeza, que estaba loco. ¿Cómo se le ocurre a Noé construir un barco si aquí no hay mar,
si aquí no hay nada de eso, y lo tacharon de todo. Pero cuando empezó a llover, cuando empezó a diluviar, Noé se metió con su familia y con los animales, que esa es la historia que conocemos del Génesis, y, y salvó su casa. Pero Dios cerró la puerta y ya la gente que estaba comiendo, bebiendo, distraída, divirtiéndose en lo suyo, no pudieron entrar, no pudieron salvarse. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo con esta palabra, que la venida del Señor va a ser como en los días de Noé, igual. Y hoy estamos viendo la sociedad entretenida en lo suyo, entretenida en deleites, entretenida teniendo cualquier cantidad de entretenimientos, comprando compulsivamente, comprando, haciendo videos en las redes sociales, etcétera, etcétera. Están en otra cosa y no quieren saber nada de Dios. Y nos toman por locos a los que predicamos. Nos toman por tontos a los que hablamos del Señor y a los que estamos hablando de que hay que arrepentirse y de que este día vendrá. Pero va a llegar un momento en que el Señor cierre la puerta y muchos se van a quedar por fuera. Ahora la pregunta es, ¿usted es de los que se va a quedar por fuera? ¿Usted es de aquella generación que está entretenida en todo menos en lo que tiene que estar, menos mirando lo que tiene que mirar, atento a la palabra de Dios? Para eso hacemos estos audios y para eso hacemos estos estudios, para que usted, amado Hijo de Dios, despierte y sus ojos se abran. Estamos viviendo los días de Noé. Estamos viviendo estos días. Cada día se eleva más esa presión. Nuestros jóvenes están viviendo esos días. Estamos en una sociedad como en los tiempos de Noé. Pero hay un grupo de personas, habemos un grupo de personas, que estamos construyendo un arca, que estamos construyendo un lugar para que primeramente nuestra familia se salve, para que muchas personas entren y se salven de ese diluvio que va a venir, de ese juicio de Dios que va a venir sobre la tierra. Yo le invito a que usted hoy abra sus ojos y dígale: Señor, yo quiero estar allí dentro de esa arca. Amado Padre, te doy gracias. Gracias te damos en este día, Señor, por tu amor incondicional, por tu bondad, por tu fidelidad sobre nuestras vidas, Señor, sobre nuestros corazones. Padre, agradecidos por tu palabra, Señor, que a través de tu palabra tú nos das todo tu amor. Tú nos muestras toda tu bondad, toda tu fidelidad, Señor. Gracias por estas advertencias que nos das, Señor, de las cosas que sucederán antes del fin. Gracias por advertirnos y por mostrarnos, Señor, todas las señales que nos ayudan a conocer que la venida del Señor está muy cerca. Yo te agradezco, Padre Santo, por todo lo que estás haciendo y por lo que harás en nosotros, mi Señor. Ayúdanos a estar atentos, con nuestros ojos abiertos, con nuestros oídos abiertos, a todas las cosas que suceden, Señor. Padre, quita de en medio de nosotros toda distracción, todo entretenimiento, todo aquello que impide que nuestros ojos te vean, todo aquello que impide, Señor, que te escuchemos, que oigamos tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar concentrados escuchando tu voz y preparados para ese bendito momento de la segunda venida del Señor. Ayúdanos, Señor, a estar preparados, santificados, limpios, renovados, para que cuando este momento llegue nosotros podamos conocerte, podamos saber quién eres y que eres el Hijo de Dios. Yo te pido, Señor, que seas tú mismo permitiendo que no haya en nosotros engaño. Líbranos, Señor, de los engañadores. Líbranos de aquellos falsos profetas que quieren venir a engañar, que quieren venir a enredarnos, Señor, a engatusarnos con palabras bonitas,
y con tantas palabras elocuentes. Ayúdanos, Padre, a vivir firme, Señor, delante de ti y no desmayar en nuestra fe. Padre Santo, te damos gracias y te pedimos que te quedes con nosotros, Señor, en este día, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.